Al regresar a casa después de darse cuenta de que había olvidado su teléfono, la doctora nunca imaginó que ese simple acto la llevaría a descubrir un terrible secreto de su esposo. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas, iluminando suavemente la habitación mientras la casa despertaba lentamente. «Sara, ¿dónde está mi reloj?» «No lo encuentro», exclamó su esposo. La agitación de la mañana antes de salir al trabajo estaba en pleno auge. Leandro, su marido, era empresario y siempre llevaba consigo el reloj que le había regalado el padre de Sara, el señor Ramiro. Llevaban casi una década de casados y estaban a punto de celebrar su aniversario. Sin embargo, no había mucho entusiasmo en el ambiente. «No tengo idea. Quizás lo dejaste en el lugar donde dormiste la otra noche», respondió Sara molesta. Leandro rodó los ojos. Tenía una melena gruesa que le llegaba a los hombros. Era delgado y muy atractivo, con una apariencia que habría encajado mejor como baterista en una banda de rock. Pero Leandro no era para nada creativo. Desde joven le enseñaron a ser hábil en matemáticas y el padre de Sara, un hombre de negocios, tomó a Leandro bajo su tutela. Con el tiempo, la empresa quedó completamente bajo su control. Los padres de Sara se sentían afortunados de que su hija hubiera encontrado a un chico tan apuesto. Se conocieron en la escuela, en la misma clase, después de que Sara se trasladara allí en su 10º año. Sara sacaba las mejores calificaciones, al igual que Leandro. Lo que empezó como una rivalidad académica se transformó en amor. Fue como un cuento de hadas. Se besaron en un aula vacía por temor a ser descubiertos. Y efectivamente fueron sorprendidos, pero no por cualquier persona, sino por una profesora. La maestra llamó a Leandro y a los padres de Sara al colegio. Sabiendo que los padres de Sara eran personas muy influyentes, la profesora, que creía que la vida es un aprendizaje constante, habló con sarcasmo sobre el comportamiento inadecuado de los jóvenes. El padre de Sara la escuchó atentamente y luego se dirigió a Leandro. «Me llamo Rafael. Leandro, encantado de conocerte. Cuéntame, ¿qué ha pasado entre ustedes?», preguntó. Sara permaneció en silencio, pues desde pequeña le habían enseñado a no interrumpir a su padre. Sin embargo, la maestra se quedó muy sorprendida por este giro de los acontecimientos. Esperaba un gran escándalo. «Nos besamos porque nos queremos», dijo Leandro. «Bueno, entonces está decidido». Leandro se dio cuenta de que había hablado de más y guardó silencio. Su madre, avergonzada, bajó la mirada. Hacía tiempo que deseaba que Sara se dedicara a algo más que la química y la biología. Era una joven muy hermosa. «Sí, papá», respondió Sara. «Bueno, entonces está decidido. Leandro, ven con nosotros esta noche, si a tu madre no le importa, claro. Cuando termines tus deberes, podrán charlar y ver una película. Nos encantaría verte». La profesora abrió la boca, asombrada. Leandro y Sara asintieron, y todos salieron del aula, dejando a la profesora perpleja. Así comenzó su romance. Sin embargo, el primer año de su relación no fue fácil. Comenzaron las peleas, la desconfianza se instaló, y pequeños desacuerdos se convirtieron en grandes catalizadores. Luego, todo fue cuesta abajo como una bola de nieve. Los resentimientos crecieron, la confianza se fue desvaneciendo y finalmente se casaron al terminar el instituto, a los 18 años. Ambos fueron a la universidad y vivieron juntos en casa de los padres de Sara. La casa era grande, incluso demasiado grande, y la madre de Leandro solía viajar al extranjero para visitar a sus parientes. Además, la madre de Leandro había fallecido, y él no podía regresar al dormitorio donde había pasado toda su vida. Sentía que todo a su alrededor había muerto junto con ella. Fue un golpe duro, pero Sara y su familia lo apoyaron. La muerte de su madre fue repentina, a causa de un derrame cerebral.
En ese momento, Leandro, que nunca conoció a su padre, encontró consuelo en el señor Ramiro. Y éste, que siempre había deseado tener un hijo, aceptó a Leandro como propio. Con el paso de los años, Sara se convirtió en médica, completó su residencia y empezó a distanciarse de Leandro. Se sumergió completamente en su trabajo. A Sara no le importaba lo que los demás pudieran pensar o decir de ella. A veces, su franqueza se confundía con agresividad, lo que le causaba problemas. No tenía amigos en el trabajo, solo chismosos, y personas que la temían. De hecho, hasta su jefe de departamento le tenía miedo. Sara destacaba en todo, por lo que la recomendaron para el hospital principal de la ciudad, donde acudían todos los funcionarios locales y la gente adinerada. Cuando Leandro y Sara celebraron su 8º aniversario de bodas, ella comenzó a hablar de tener hijos. Sara tenía una carrera establecida, pero el matrimonio se estaba desmoronando. Ella ya no quería regresar a casa. Hacía tiempo que dormían en habitaciones separadas. Leandro comenzó a dormir en la habitación del señor Ramiro, que había quedado vacía tras el trágico accidente que costó la vida a los padres de Sara. Esta tragedia afectó profundamente a la joven. Ahora deseaba aún más tener hijos para que la casa no estuviera tan vacía y fría. Sin embargo, no lograban concebir un hijo. Sara se sometió a muchos exámenes, al igual que Leandro, aunque a él no le entusiasmaba mucho la idea de la paternidad. Se dio cuenta de que, después de 8 años de matrimonio, no podía decirle que no a su esposa. «Si tengo que hacerlo, lo haré», dijo Leandro después de realizarse unos exámenes que revelaron problemas en ambos. No eran enfermedades críticas, pero sí crónicas. El viento soplaba suavemente en las mañanas de octubre, trayendo consigo el aroma fresco de las flores del jardín. Sara, después de una noche de insomnio, se levantó con un peso en el pecho. Habían pasado ya varias semanas desde que los doctores le dieron los resultados de los exámenes, y aunque no había grandes problemas, la posibilidad de concebir seguía siendo incierta. Había una mezcla de esperanza y temor en su corazón. Cada día que pasaba, sentía que algo en su vida cambiaba, que algo se rompía lentamente dentro de ella y de su matrimonio con Leandro. La casa, tan grande y llena de recuerdos, ahora parecía un lugar extraño y vacío. Sara pasaba más tiempo en el hospital, casi huyendo del silencio y la soledad que la aguardaban al regresar. En el fondo, sabía que algo no estaba bien, pero se negaba a aceptarlo. Tenía que ser fuerte, tenía que mantener su vida en pie, aunque sentía que los cimientos comenzaban a resquebrajarse. Una mañana, mientras se preparaba para salir al trabajo, Sara sintió una ligera náusea. Un pensamiento la golpeó con fuerza. ¿Será que al fin...? Su corazón latió con fuerza mientras hacía cálculos en su mente. Había notado que su menstruación se retrasaba, pero lo había atribuido al estrés. Ahora, la idea de un posible embarazo llenaba su mente, y por un momento, una chispa de esperanza encendió su corazón. Decidió esperar hasta la noche para hablar con Leandro. Quería darle la noticia de la manera correcta. Quería compartir esa pequeña luz de esperanza con él. Como en aquellos tiempos cuando aún se tomaban de la mano y soñaban juntos con un futuro lleno de hijos y risas. Pero, mientras la tarde se alargaba en el hospital, esa chispa de alegría se fue desvaneciendo lentamente. Los últimos meses habían sido difíciles. Leandro estaba cada vez más ausente, más frío, y el amor que una vez sintió por ella parecía haberse evaporado en el aire. Al regresar a casa, Sara se encontró con un silencio incómodo. Leandro estaba sentado en la sala, pero no parecía esperar su llegada. Apenas levantó la vista cuando ella entró.
Sara lo observó por un instante, buscando en su rostro alguna señal de la cercanía que alguna vez compartieron. «Leandro, creo que estoy embarazada», dijo finalmente, tratando de mantener su voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. Leandro levantó la mirada, pero sus ojos no mostraron emoción alguna. «¿De verdad? Bueno, eso es... Bueno», respondió con indiferencia, como si la noticia no le importara en lo más mínimo. La reacción de Leandro cayó sobre Sara como un balde de agua fría. Ella había esperado al menos un gesto de felicidad, algo que le indicara que él también compartía su alegría, su esperanza. Pero todo lo que encontró fue una respuesta vacía, un tono sin emoción, que la hizo sentir más sola que nunca. Los días siguientes pasaron en una extraña calma. Sara se aferraba a la posibilidad de un embarazo, aunque Leandro parecía cada vez más distante. Había algo en su mirada, en sus gestos, que la hacía sentir que ya no compartían nada. La chispa que había encendido su corazón ahora se desvanecía lentamente, sustituida por una sensación de incertidumbre y dolor. Un día, Sara salió temprano para realizar unas compras antes de dirigirse al hospital. En su prisa, olvidó su teléfono en casa. Al regresar para recogerlo, notó que la puerta de la casa estaba entreabierta. Un sentimiento de inquietud la invadió mientras se acercaba. Al entrar, escuchó una voz, la de Leandro, que hablaba en un tono suave y cariñoso, un tono que no había oído en mucho tiempo. Se quedó quieta, escuchando, mientras su corazón comenzaba a acelerarse. «Mónica, sabes que te extraño», escuchó decir a Leandro. «Sí, lo sé, es difícil, pero pronto arreglaré todo. Te lo prometo». Las palabras golpearon a Sara como un puñetazo en el estómago. Sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Mónica?» El nombre resonó en su mente, confundiéndola, llenándola de una mezcla de incredulidad y rabia. Con el teléfono aún en la mano, Sara retrocedió lentamente, sin hacer ruido, hasta salir de la casa. Se apoyó contra la pared exterior, tratando de controlar la respiración, mientras las lágrimas comenzaban a brotar. No podía creer lo que acababa de escuchar. Leandro, el hombre con quien había compartido su vida, la estaba traicionando. No sabía cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto, pero en ese momento todos los fragmentos sueltos de su matrimonio comenzaron a encajar. Su frialdad, su distancia, todo tenía sentido ahora. Pasaron unos minutos antes de que Sara recuperara la compostura. Se limpió las lágrimas, respiró hondo y decidió entrar de nuevo. No podía seguir viviendo en la oscuridad. No podía seguir ignorando lo que ahora sabía. Entró con pasos firmes y decidió enfrentarse a Leandro, su traición y todo lo que eso significaba para su futuro. Leandro se sobresaltó al verla entrar. «Sara, ¿qué haces aquí? Pensé que habías salido», dijo, tratando de sonar despreocupado, pero su voz temblaba ligeramente. «Olvidé mi teléfono», respondió ella, con voz controlada, mientras lo miraba fijamente. «Y parece que también olvidé que se supone que somos una pareja». Leandro la miró, incapaz de encontrar una respuesta inmediata. Sabía que estaba atrapado. «Sara, no es lo que piensas». «¿No es lo que pienso?», interrumpió ella con un tono que nunca antes había usado. «Entonces explícame, Leandro. Explícame lo que está pasando entre tú y Mónica». El silencio que siguió fue abrumador. Leandro bajó la cabeza, incapaz de mantener la mirada. «Lo siento, Sara», murmuró finalmente. «Todo esto... No sé cómo llegamos a este punto, pero creo que debemos separarnos». Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, llenas de una certeza que Sara no había querido admitir hasta ese momento. «Esto es real», pensó.
Esto realmente está sucediendo. Y aunque su corazón se rompía en 1000 pedazos, sabía que esta era la verdad que había estado evitando. Un par de días después, Sara se encontraba en su oficina. Aún estaba asimilando la llamada que Leandro le había hecho hacía apenas media hora. No había pacientes. Hoy no había nadie. Sara solo se ocupaba de algunos trámites. De repente, sonó el teléfono, y el nombre de Leandro, aún guardado como mi esposo, apareció en la pantalla. He solicitado el divorcio. Espero que no pidas demasiado. Seguirás teniendo el dinero, las cuentas, incluidas las cuentas en paraísos fiscales. Pero quiero la casa y las empresas. Eso es todo lo que necesito, dijo Leandro. Dentro de Sara, todo se tambaleó. ¿Estás loco? Esta es la empresa de mi padre y la casa de mis padres. Yo crecí allí, y tú solo llegaste porque estabas conmigo. Ahora que tienes a alguien, vete con ella. Sara estaba llena de indignación. Es mi casa, afirmó Leandro. Sara, yo soy el dueño de la empresa. Así era cuando vivía tu padre. Él me enseñó todo y luego se retiró. Eso ni siquiera está en discusión. Tú, como accionista, tienes algunos derechos, pero no te has interesado en lo que está ocurriendo. Tendrás tu parte, posees el 37% de las acciones, pero yo tengo la mayoría. En cuanto a la casa, es cuestión de principios. He vivido allí durante años también. Si te quedas con todo lo demás, ¿por qué debería darte la casa? No es justo. Al fin y al cabo, lo más probable es que quieras venderla, insistió Leandro. Entonces, ¿por qué debería hacerlo?, replicó Sara. Pero estás cerca de mi trabajo. Estoy acostumbrada, añadió. Bueno, sé razonable. Te compensaré, dijo Leandro antes de colgar. Sara se quedó sentada, mirando fijamente un punto en la pared. Perder a su marido era una cosa, pero perder todo lo que su padre había construido junto a él era demasiado. Ya no lloraba. No pensaba quedarse esperando. Él tenía otra. Era feliz con su nueva vida. ¿Y ella, sollozando en su almohada? No, ella no iba a permitirlo. Esa noche, Sara le contó todo a Emilia, con quien todavía compartía la casa. Ni siquiera pasó por su hogar para recoger sus pertenencias. No quería enfrentarse a su esposo ni a la cama que habían compartido durante tantos años de infidelidad. ¿Qué quiere? La casa. Solo por encima de mi cadáver. Te ayudaré con todo y hasta podrías demandar la empresa. Deberíamos dejar a ese tal Alfonso con su nariz metida donde no debe. ¿Qué sería de él sin ti? Sin tu padre, dijo Emilia. Sara asistió a la siguiente junta de accionistas. Nunca antes había estado en una reunión de este tipo. Allí estaba el gerente, el señor Rivera, un hombre con el cabello ya canoso, pero que aún conservaba su juventud. Había estado al frente de la empresa desde sus inicios, bajo la dirección del señor Ramiro. Sara lo había llamado y le había contado todo lo que estaba ocurriendo. Él la recibió en la entrada de la empresa. No sabía que esto era así. No se preocupe. Informaremos al personal. Todos en la empresa querían y respetaban a tu padre. La mayoría del equipo sigue aquí, y muchos todavía ven a Leandro como un reemplazo débil de él. No es Leandro quien lidera, sino las personas con experiencia, los jefes de departamento, que fueron formados por el señor Ramiro. Que descanse en paz, dijo Sara en voz baja durante la reunión en la que se rompió su matrimonio con Leandro. Pero la empresa continuaría como siempre. Sara explicó la situación al equipo y les aseguró que no había nada de qué preocuparse. Por su parte, Leandro se esforzaba por ganarse el favor de los empleados, así que también habló durante la reunión. Sara y yo hemos estado juntos casi 10 años, pero nada dura para siempre. Todo tiene un final.
Ahora nos hemos separado, pero nos hemos dado la mano en buenos términos. Les aseguro que Sara no dejará la empresa. Ella sigue siendo accionista, como antes, y yo continuaré al frente. Yo manejaré el negocio. Sara podrá hacer ajustes si lo considera necesario. Después de la reunión, el señor Rivera se acercó a Leandro. Leandro, debes darle la mitad de las acciones. Exactamente la mitad. Ganaste tu parte trabajando aquí. Eso no lo niego. Pero ella es la dueña legítima. Ella es la heredera. Tú no eres nada. Si no fuera por su amor a la medicina, sería mejor empresaria que tú. Ella es más inteligente que tú y eres un tonto si pierdes a una mujer así. Además, he oído que planeas demandarla por la herencia de sus padres. Leandro cruzó los brazos sobre el pecho y respondió: ¿Y qué? También tengo derechos. Soy un hombre, no un Alfonso. Todo lo que tengo es mío. Rivera lo miró fijamente y contestó: todo lo que tienes le pertenece a ella. Sinceramente, deberías irte y dárselo todo. De acuerdo, maneja la empresa, dirígela, si eso fue lo que te enseñó el señor Ramiro. Pero la propiedad... Si su padre viviera, te echaría de la casa y de la empresa como a un mestizo asqueroso. La engañaste, la abandonaste y ahora quieres robarle. Eres repugnante. No trabajaré más contigo. A partir de ahora, representaré a Sara en la empresa. Y esto se acabó. Búscate otro representante. Las palabras de uno de los hombres más influyentes de la empresa cayeron como una sentencia. Leandro se retiró a su despacho. Mientras tanto, Emilia seguía preparando los documentos sobre la división de bienes, recopilando los argumentos y las pruebas necesarias. Sara trataba de distraerse. Caminaba mucho, vagaba por la ciudad y disfrutaba de su tiempo a solas. Ya estaba pensando en tomarse unas pequeñas vacaciones, pero una llamada telefónica lo arruinó todo. Sara, hola, no nos conocemos. Me llamo Mónica. Soy la amante de tu marido. Lo siento. Sara se quedó paralizada, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos. ¿Cómo se atrevía a llamarla? ¿Qué quería? Sara, no puedo encontrar un lugar para mí. No puedes construir tu felicidad sobre la desgracia de otra persona. Ambas nos enamoramos del mismo hombre. No puedes controlar tu corazón. Llamo para disculparme. Por favor, perdóname. Entiéndeme como mujer. Me he enamorado, pero no quiero nada de Leandro. Sé que está planeando demandar. Solo lo amo y estoy embarazada de su hijo. Solo por este bebé decidió divorciarse. Lo siento. Sara colgó el teléfono, sintiendo cómo las lágrimas caían por su rostro. Estaba embarazada. Era desgarrador ver cómo los sueños de otros se hacían realidad mientras los suyos se desmoronaban. Ella y Leandro no podían tener un hijo. Él no quería un bebé, pero ahora Mónica estaba esperando uno de él. Parecía que el destino se estaba burlando de ella. ¿Pero por qué? Sara regresó a casa destrozada y nuevamente encontró consuelo en el hombro de su amiga. Otra vez, queso y vino. Y otra vez, 8 horas de sueño para intentar olvidar. En medio de la tormenta emocional que estaba viviendo, Sara recibió una noticia que, aunque triste, traía consigo una luz de esperanza. Su abuela había fallecido, dejándole un legado que Sara nunca había esperado. La noticia llegó a través de una carta escrita a mano, acompañada de un documento legal que confirmaba la herencia. La abuela, siempre tan sabia y previsora, había dejado a Sara un pequeño negocio, un emprendimiento que ella misma había construido con esfuerzo y dedicación. Además, en la carta, su abuela le transmitía palabras de aliento, recordándole la fuerza interior que siempre había visto en ella y animándola a encontrar en ese legado
una nueva razón para seguir adelante. La noticia del fallecimiento de su abuela, aunque dolorosa, también le ofreció a Sara un propósito renovado. Quizás esto es lo que necesito ahora mismo, pensó mientras releía la carta, buscando en esas palabras escritas a mano el consuelo que tanto anhelaba. Su abuela siempre había sido una figura de fortaleza en su vida y ahora, incluso después de su partida, seguía guiándola desde la distancia. Al visitar la empresa por primera vez, Sara se encontró con Pedro, el hombre al que su abuela había confiado la gestión del negocio. Pedro, aunque limitado físicamente por una parálisis que afectaba la mitad de su cuerpo, tenía un espíritu indomable. Sus ojos brillaban con una determinación que Sara no había visto en mucho tiempo. Era evidente que Pedro llevaba el negocio con la misma pasión con la que su abuela lo había hecho. «Me alegra conocerte, Sara», dijo Pedro con una sonrisa cálida, extendiendo la mano que aún podía mover. «Tu abuela siempre hablaba de ti con mucho cariño y orgullo. Me dijo que eras una mujer fuerte, capaz de superar cualquier obstáculo». Sara sintió una conexión inmediata con él, una sensación de confianza que no había experimentado en mucho tiempo. «Gracias, Pedro. Sé que este negocio era muy importante para ella y quiero hacer todo lo posible para honrar su legado». Pedro asintió, sus ojos reflejando una comprensión profunda. «Aquí estaremos, juntos, para sacar adelante esto. No estás sola». Con esa promesa, Sara y Pedro comenzaron a trabajar codo a codo para revitalizar la empresa. Aunque Sara tenía poca experiencia en negocios, la paciencia y el conocimiento de Pedro fueron cruciales para guiarla en este nuevo camino. Con cada día que pasaba, Sara sentía cómo el peso de sus problemas personales comenzaba a aliviarse, reemplazado por un sentido de propósito renovado. El dolor de su separación de Leandro y la devastadora noticia del embarazo de Mónica aún estaban allí, pero ahora tenía algo en que enfocarse, algo que la ayudaba a mantenerse de pie. A medida que avanzaban en la reconstrucción del negocio, Sara y Pedro también comenzaron a compartir más sobre sus vidas. Pedro le contó sobre el accidente que lo había dejado paralizado de medio cuerpo y cómo, a pesar de ello, había decidido seguir adelante con la vida. Sara, por su parte, compartió sus propios miedos y dudas, abriéndose de una manera que no había hecho en mucho tiempo. Estas conversaciones, inicialmente enfocadas en el trabajo, fueron evolucionando hacia algo más personal. Pedro, con su calidez y empatía, se convirtió en un apoyo emocional inesperado para Sara. Ella, a su vez, comenzó a ver en él no solo a un socio en el negocio, sino a alguien en quien podía confiar plenamente. Ambos habían sido heridos por la vida, pero en su dolor compartido encontraron una conexión profunda que iba más allá de las palabras. Sin embargo, ambos eran conscientes de las cicatrices que llevaban. Habían sido lastimados antes, y, aunque la cercanía entre ellos crecía, había una cautela natural en sus interacciones. Ninguno de los dos estaba listo para precipitarse en algo más que una amistad, pero la semilla de una relación más profunda ya estaba plantada. Con el tiempo, Sara comenzó a darse cuenta de que Pedro representaba todo lo que había estado buscando sin saberlo: estabilidad, comprensión y una paciencia infinita. Él no la juzgaba por sus errores ni la presionaba para tomar decisiones rápidas. En lugar de eso, le ofrecía un espacio seguro para sanar y redescubrirse. Y, sin darse cuenta, Sara empezó a sentir algo más por él, algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Un día, Sara decidió visitar a Emilia, esperando encontrar en su amiga el apoyo que siempre había ofrecido en los momentos difíciles. Sin embargo, al llegar a la casa de Emilia, se encontró con una escena que nunca hubiera imaginado. Leandro, su esposo,
Estaba allí, y no como un visitante ocasional, sino con una familiaridad que le hizo sentir un escalofrío en la espalda. Fue en ese momento cuando Sara comprendió la amarga realidad. Emilia no solo era su amiga, sino también una de las amantes de Leandro. El mundo de Sara se derrumbó en cuestión de segundos. Se dio cuenta de que no solo había sido traicionada por su esposo, sino también por su amiga más cercana. Emilia y Leandro habían conspirado juntos, no solo para mantener una relación a escondidas, sino también para arrebatarle lo que más valoraba: su hogar, su empresa y su paz mental. Sara se quedó sin palabras, mientras una sensación de traición la envolvía completamente. Mientras regresaba a casa, su mente estaba en caos. Los recuerdos del pasado comenzaron a surgir, y con ellos, las acciones manipuladoras de Emilia. Recordó cómo Emilia, con su astucia, había intentado socavar su autoestima, haciéndola dudar de su propio valor dentro del matrimonio. Emilia siempre había insinuado que el divorcio sería lo mejor, que Sara merecía algo mejor que un matrimonio sin amor. Pero ahora, Sara entendía que todo era parte de un plan más grande, un plan para empujarla hacia la desesperación y tomar ventaja de su vulnerabilidad. Sara se dio cuenta de que había sido objeto de una manipulación calculada. Emilia había pintado un futuro brillante y libre, pero solo para dejarla caer en un abismo de soledad y duda. Las palabras de Emilia, que antes parecían llenas de sabiduría, ahora se revelaban como veneno disfrazado de consejo. La verdad era más dolorosa de lo que Sara hubiera podido imaginar. Sin embargo, en medio de esa tormenta de emociones, Sara tomó una decisión firme. Sabía que no podía seguir permitiendo que Emilia y Leandro manipularan su vida. La traición había sido demasiado grande, y la confianza irremediablemente rota. Con una mezcla de tristeza y determinación, Sara decidió cortar de raíz cualquier vínculo con Emilia. No importaba cuántos años de amistad quedaran atrás, ese capítulo de su vida debía cerrarse. Sara levantó el teléfono y marcó el número de Emilia por última vez. Cuando la voz de su antigua amiga respondió, Sara habló con una calma que escondía el torbellino de emociones en su interior. «Emilia», comenzó, «creo que ambas sabemos que esta amistad ha llegado a su fin. No puedo seguir adelante sabiendo lo que hiciste. Considera esta llamada como el cierre de nuestra relación. Ya no somos amigas, ni lo seremos jamás». Emilia intentó justificar sus acciones, pero Sara no estaba dispuesta a escuchar más mentiras. «No necesito más explicaciones», interrumpió Sara. «Lo que hicieron tú y Leandro está más allá de lo que puedo perdonar. Esta será la última vez que hablemos». Con esa última frase, Sara colgó el teléfono y sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había perdido a una amiga, pero también sabía que no podía permitir que alguien tan tóxico siguiera siendo parte de su vida. Sara cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran, pero también sintiendo que, poco a poco, empezaba a liberar el peso que había cargado durante tanto tiempo. Mientras se sentaba en silencio en su casa, Sara reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Había perdido a su esposo, a su amiga y casi había perdido a sí misma en el proceso. Pero con Pedro y el legado de su abuela, sentía que tenía una nueva oportunidad para reconstruir su vida. Era el momento de dejar atrás el pasado y enfocarse en el futuro, en lo que realmente importaba. La decisión de cortar todos los lazos con Emilia fue difícil, pero necesaria. Sabía que al hacerlo, estaba abriendo la puerta a una nueva vida, una vida donde la traición y la manipulación no tenían lugar. Con un suspiro profundo,
Sara se prometió a sí misma que nunca más permitiría que alguien la hiciera sentir pequeña o dudosa de su propio valor. Con el tiempo, la relación entre Sara y Pedro comenzó a evolucionar de manera natural. Lo que inicialmente había sido una colaboración en el negocio de la abuela de Sara se fue transformando en una conexión más profunda. Las largas jornadas de trabajo compartido, las conversaciones que iniciaban sobre la empresa, pero que terminaban siendo personales, y la forma en que se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles, fueron fortaleciendo los lazos entre ellos. Pedro, con su paciencia infinita y su capacidad para escuchar sin juzgar, le ofrecía a Sara un refugio emocional. Sara, por su parte, encontraba en Pedro una estabilidad y comprensión que nunca había sentido con Leandro. Había algo en la forma en que Pedro la miraba, con una mezcla de respeto y admiración, que hacía que Sara se sintiera valorada y segura. Poco a poco, Pedro comenzó a ocupar un lugar en su corazón que Sara no había creído posible después de todo lo que había pasado. A medida que su relación avanzaba, Pedro también se enfrentaba a un desafío personal. Había decidido que era hora de empezar su proceso de rehabilitación física de manera más intensiva. Aunque su condición física no había cambiado mucho desde su accidente, Pedro estaba decidido a intentar recuperar parte de su movilidad. Sabía que no sería fácil, pero con Sara a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier cosa. El primer día de terapia fue difícil. Pedro, que siempre había sido fuerte y autosuficiente, se sintió vulnerable y frustrado cuando su cuerpo no respondía como él esperaba. Pero Sara estaba allí, tomándole la mano, ofreciéndole palabras de aliento y recordándole que cada pequeño paso era un avance. «No te rindas, Pedro», le decía con suavidad. «Tienes una fortaleza increíble y estoy aquí para apoyarte en cada momento». Con cada sesión de terapia, Pedro comenzaba a ver pequeños progresos. No era un camino fácil y había días en que las cosas parecían retroceder más que avanzar. Pero la presencia constante de Sara, su fe inquebrantable en él, lo motivaban a seguir adelante. Pedro había enfrentado muchos desafíos en su vida, pero esta batalla era diferente. No solo luchaba por su propio bienestar, sino también por el futuro que empezaba a construir con Sara. Mientras tanto, Sara también se encontraba reflexionando sobre lo que la vida le había traído. Había perdido tanto en tan poco tiempo, pero en lugar de quedarse atrapada en el dolor, había encontrado una nueva dirección. Su relación con Pedro no solo la había ayudado a sanar, sino que también le había dado una perspectiva diferente sobre el amor y la vida. Sara entendió que a veces las segundas oportunidades llegan de maneras inesperadas, y esta vez estaba decidida a aprovecharla. Conforme Pedro progresaba en su rehabilitación, ambos comenzaron a hablar sobre su futuro juntos. Pedro, siempre práctico y realista, quería asegurarse de que Sara estuviera cómoda con la idea de compartir una vida con él, sabiendo que su camino hacia la recuperación podría ser largo y difícil. Pero Sara no tenía dudas. Había encontrado en Pedro un compañero en todos los sentidos de la palabra, alguien que no solo la apoyaba, sino que también la entendía y valoraba por lo que era. Sin embargo, como si el pasado se resistiera a soltarlos, las sombras de Leandro y Emilia se cernían sobre ellos, amenazando con destruir la paz que tanto les había costado alcanzar. Leandro, incapaz de aceptar que Sara había seguido adelante sin él, y Emilia, motivada por la envidia y el rencor, comenzaron a tramar en silencio. Utilizando sus influencias y contactos, se dedicaron a enviar auditorías y realizar movimientos legales ambiguos para desestabilizar el negocio que Sara y Pedro habían reconstruido con tanto esfuerzo. Estos ataques no solo buscaban dañar su economía, sino también sembrar la duda y la desconfianza entre ellos.
un último intento desesperado de romper lo que habían construido juntos. El primero en notar los problemas fue Pedro. Una mañana, al revisar los documentos financieros, se dio cuenta de que algo no cuadraba. «Sara, tenemos un problema», le dijo, mostrando los papeles que confirmaban una auditoría inesperada. Sara, aunque preocupada, no dejó que el miedo la paralizara. Sabía que estas maniobras no eran coincidencia, sino un ataque directo de aquellos que no podían soportar verlos felices. A pesar de los contratiempos, Pedro y Sara decidieron enfrentarlo juntos. Contrataron a un abogado de confianza, alguien que había trabajado con la familia de Sara en el pasado y que conocía bien las artimañas legales de personas como Leandro. Pero los problemas no terminaron ahí. A medida que las semanas pasaban, las presiones legales se intensificaron y lo que al principio parecía solo un inconveniente administrativo, pronto se transformó en una crisis de magnitudes insospechadas. Una mañana, mientras Pedro se dirigía a la oficina, fue interceptado por la policía. Lo acusaron de irregularidades en la administración del negocio, una acusación fabricada por Leandro y Emilia para desestabilizarlo. Sin mediar palabra, fue arrestado frente a sus empleados, causando un gran revuelo en la empresa. Sara, al enterarse, sintió cómo el mundo se le venía abajo. Pero en lugar de derrumbarse, su respuesta fue inmediata. No permitiría que destruyeran lo que con tanto esfuerzo habían construido. Sara pasó días sin dormir, reuniendo pruebas, contactando a todos los conocidos que pudieran ayudar a demostrar la inocencia de Pedro. Cada documento, cada conversación, cada testimonio se convertía en una pieza clave para desarmar la red de mentiras que Leandro y Emilia habían tejido. Su determinación no solo se basaba en el amor que sentía por Pedro, sino también en la certeza de que no permitiría que los fantasmas del pasado destruyeran su futuro. Mientras tanto, Pedro se encontraba en una celda, aislado pero no derrotado. Sabía que Sara haría todo lo posible para sacarlo de allí, y aunque la situación era crítica, mantenía la esperanza de que la verdad saldría a la luz. Pensaba en todo lo que habían vivido juntos, en el amor que los unía, y eso le daba la fuerza para resistir. Finalmente, después de semanas de lucha constante, Sara y su abogado lograron reunir las pruebas necesarias para desmantelar la farsa de Leandro y Emilia. En una audiencia crucial, se presentaron los documentos que demostraban que todas las acusaciones contra Pedro habían sido fabricadas. Los testigos que Sara había conseguido, personas que conocían bien el negocio y la integridad de Pedro, declararon a su favor, dejando claro que todo había sido un intento de sabotaje. Cuando el juez dictó su veredicto, absolviendo a Pedro de todos los cargos, Sara sintió que podía respirar de nuevo. Leandro y Emilia, al ver que sus planes habían fracasado, quedaron expuestos públicamente. Perdiendo el poco respeto que aún les quedaba, Pedro fue liberado, y al salir de la sala de audiencias, Sara lo esperaba con los brazos abiertos. «Sabía que lo lograrías», le dijo Pedro, abrazándola con fuerza. «No lo hice sola», respondió Sara. «Lo hicimos juntos». Este episodio, aunque difícil, solo sirvió para reforzar la relación entre Sara y Pedro. Se dieron cuenta de que, sin importar cuán grandes fueran los obstáculos, si permanecían unidos, podían superarlo todo. La crisis les mostró que su amor era más fuerte que cualquier adversidad, y que juntos podían enfrentar incluso los fantasmas del pasado. Después de la liberación de Pedro, ambos se tomaron un tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido. Decidieron que, aunque el negocio era importante, lo era más su bienestar y su relación. Por eso, comenzaron a hacer planes para simplificar sus vidas, enfocándose en lo que realmente les hacía felices.
Después de la tormenta que casi destruyó sus vidas, Sara y Pedro decidieron enfocarse en lo esencial: su bienestar, su relación y el futuro que querían construir juntos. Se tomaron un tiempo para disfrutar de la tranquilidad que tanto les había costado alcanzar, alejándose de las complicaciones del negocio y concentrándose en lo que realmente importaba. Sin embargo, el destino aún tenía reservadas sorpresas para ellos, y una de las más grandes llegó en forma de una noticia inesperada. Una tarde, mientras revisaban algunos documentos en casa, Sara recibió una llamada que cambiaría el curso de sus vidas. Era una enfermera del hospital local informándole que Mónica, la antigua amante de Leandro, había dado a luz a gemelos y que, en un acto de desesperación, los había dejado en el hospital. Sara sintió un nudo en el estómago al escuchar la noticia. No podía evitar sentir una mezcla de compasión y tristeza por esos pequeños, abandonados sin culpa alguna en un mundo que ya les había dado la espalda desde el primer momento. Esa noche, Sara no pudo conciliar el sueño. Las palabras de la enfermera resonaban en su mente, y la imagen de los dos bebés, indefensos y solos, no la dejaba en paz. Sabía que no era responsable de ellos, pero algo en su interior la impulsaba a actuar. Sentía una profunda necesidad de hacer algo, de ofrecerles un hogar, una familia, algo que ella misma había anhelado durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, Sara habló con Pedro sobre lo ocurrido. «Pedro», comenzó con un tono suave pero decidido, «hay algo que quiero discutir contigo. Recibí una llamada del hospital ayer. Mónica tuvo gemelos y los dejó allí. No sé qué hacer, pero siento que no puedo ignorarlo». Pedro la miró con ternura y comprensión, sabiendo que lo que estaba por decirle significaba mucho para ella. «Sara, sé que esto te afecta profundamente. Si sientes que debes hacer algo, estoy aquí para apoyarte en lo que decidas. Estos niños no tienen la culpa de las decisiones de los adultos, y si hay algo que podemos hacer por ellos, no debemos dudar». Las palabras de Pedro reafirmaron lo que Sara ya sabía en su corazón. Esa misma tarde, ambos fueron al hospital. Al llegar, la enfermera los guió hasta la sala donde estaban los gemelos. Sara se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Al ver a los pequeños, sintió una conexión inmediata. Eran tan frágiles, tan inocentes. Pedro, a su lado, tomó su mano con suavidad, y en ese momento ambos supieron que habían tomado la decisión correcta. Después de hablar con las autoridades correspondientes, Sara y Pedro decidieron adoptar a los gemelos. No fue una decisión fácil, y sabían que su vida cambiaría para siempre, pero también sabían que estaban haciendo lo correcto. La adopción no solo significaba ofrecerles un hogar a esos niños, sino también sanar sus propias heridas, las que Leandro y Mónica habían dejado en sus vidas. Era un acto de amor, de redención y, sobre todo, de esperanza. Sin embargo, el proceso no fue sencillo. La burocracia y los trámites legales se convirtieron en un obstáculo, y el espectro de Leandro seguía presente, intentando complicar las cosas desde las sombras. Pero Sara y Pedro no estaban dispuestos a rendirse. Con cada nuevo desafío, su determinación se fortalecía. Sabían que estos niños merecían una oportunidad de tener una vida mejor, una vida llena de amor y seguridad, y estaban dispuestos a luchar por ello. Mientras tanto, Mónica, que había desaparecido después de dejar a los gemelos en el hospital, reapareció. En un acto de desesperación, buscó a Sara, suplicándole que le permitiera trabajar como niñera de los niños. «Sara», dijo Mónica, con la voz quebrada por el arrepentimiento, «sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero estos niños son lo único que me queda.
No puedo cuidar de ellos sola, pero si me permites estar cerca, prometo que haré todo lo posible por ser la madre que no pude ser. Sara la miró con ojos llenos de desconfianza, pero también con una chispa de compasión. Sabía que Mónica había cometido errores, que había sido parte del dolor que ella misma había sufrido, pero también sabía lo que significaba perder todo. Después de un largo silencio, Sara aceptó, con la condición de que Mónica demostrara su compromiso y amor por los niños. «Esto no será fácil», le advirtió Sara, «pero si estás dispuesta a cambiar, tendrás una oportunidad». Con el tiempo, Mónica se fue ganando la confianza de Sara y Pedro. Mostró un verdadero arrepentimiento por sus acciones pasadas y dedicó cada día a cuidar a los gemelos con amor y devoción. Poco a poco, comenzaron a formar una especie de familia no convencional, unida por la necesidad de sanar y el deseo de ofrecer un futuro mejor a esos dos pequeños que, sin quererlo, habían llegado para transformar sus vidas. La vida de Sara y Pedro, que había sido un torbellino de emociones, traiciones y redención, estaba por llegar a un punto culminante. Después de todo lo que habían vivido, la idea de una boda, de sellar su amor de manera formal, comenzó a tomar forma en sus corazones. No era solo un evento, sino un símbolo de todo lo que habían superado juntos, de cómo habían encontrado la manera de curar sus heridas y construir algo nuevo y hermoso. La boda se celebró en una tarde cálida de primavera, en el jardín de la casa que ahora compartían con los gemelos y, sorprendentemente, con Mónica. La ceremonia fue sencilla pero cargada de significado. No hubo grandes ostentaciones, solo las personas que realmente importaban. Los amigos cercanos que los habían apoyado en sus momentos más oscuros. Los niños, que ahora eran el centro de su universo. Y Mónica, quien, contra todo pronóstico, se había convertido en una parte importante de esa familia. Las flores que adornaban el jardín eran frescas y sencillas, y el sonido de la brisa entre los árboles acompañaba las palabras de amor que Sara y Pedro intercambiaron frente a todos. Mientras Sara caminaba hacia Pedro, tomada del brazo de un amigo de la familia, no pudo evitar sentir un nudo en la garganta. Cada paso que daba la acercaba más a un futuro que, en un momento, había creído inalcanzable. Las imágenes de su pasado, de sus luchas, de sus miedos, desfilaron brevemente ante sus ojos, solo para desvanecerse al encontrarse con la mirada tranquila y segura de Pedro. Él estaba allí, esperándola, como lo había hecho en cada momento difícil, y ahora, con una sonrisa, le prometía que estarían juntos, en lo bueno y en lo malo, por el resto de sus vidas. «Te amo, Pedro», dijo Sara con una voz que temblaba de emoción mientras sostenía su mano. «Te amo por todo lo que eres, por todo lo que hemos superado juntos y por todo lo que nos queda por vivir». «Y yo a ti, Sara», respondió Pedro con esa calma que siempre había sido su fortaleza. «Prometo estar a tu lado, apoyarte y construir contigo la vida que siempre soñamos». El intercambio de votos fue seguido por un aplauso cálido de los asistentes. Mónica, con lágrimas en los ojos, sostuvo a los gemelos mientras observaba la escena con una mezcla de alegría y nostalgia. Para ella, este momento no solo era un testimonio del amor entre Sara y Pedro, sino también una oportunidad para reflexionar sobre su propio viaje hacia el perdón y la redención. Después de la ceremonia, la pequeña reunión se convirtió en una celebración íntima, donde la comida casera y las conversaciones sinceras reemplazaron el bullicio de las bodas tradicionales. Los gemelos, corriendo y jugando alrededor de la mesa, llenaban el ambiente de risas, mientras Pedro, ya recuperado casi por completo de su rehabilitación, los seguía con una sonrisa en los labios.
La recuperación de Pedro había sido un proceso largo y desafiante, pero gracias a la paciencia y el amor de Sara, logró lo que muchos habían considerado imposible: recuperar la movilidad casi por completo. Cada día era un regalo, y Pedro no lo tomaba a la ligera. Participaba en las actividades diarias con una energía renovada, disfrutando de cada momento con su familia. Ya no era solo un hombre que había superado una adversidad física, sino alguien que había encontrado un propósito más profundo en la vida. Sara, por su parte, se sumergió en el rol de madre con una devoción que nunca antes había experimentado. Los gemelos, aunque no eran hijos biológicos suyos, se convirtieron en el centro de su mundo. Cada día, al ver sus caritas llenas de vida y alegría, Sara sentía que su decisión de adoptarlos había sido la correcta. Les ofreció todo el amor que tenía, asegurándose de que crecieran en un hogar lleno de cariño y comprensión. Mónica, a su manera, también encontró su lugar en esta familia inusual. Aunque sus errores del pasado pesaban en su corazón, dedicó cada día a demostrar su amor por los gemelos y su gratitud hacia Sara y Pedro por haberle dado una segunda oportunidad. Poco a poco, las barreras de desconfianza se fueron desmoronando, y lo que comenzó como una relación de cautela se transformó en un lazo genuino de respeto y apoyo mutuo. Mientras los meses pasaban, la casa de Sara y Pedro se llenó de vida. Las paredes, que antes solo reflejaban el eco de los dolores del pasado, ahora resonaban con risas, conversaciones y los pasos apresurados de los niños. Las cenas en familia se convirtieron en un ritual sagrado, donde cada miembro compartía su día, sus pensamientos y sus sueños. Era un hogar en el sentido más profundo de la palabra, un lugar donde todos eran aceptados por lo que eran, con sus fortalezas y debilidades. Un día, mientras se sentaban en el porche al final de la tarde, mirando cómo los gemelos jugaban en el jardín, Sara tomó la mano de Pedro y le dijo: ¿Te acuerdas de cuando pensábamos que la vida no nos daría otra oportunidad? Míranos ahora. Lo hemos logrado. Hemos construido algo hermoso. Pedro la miró con ternura, apretando suavemente su mano. Sí, Sara, lo hemos hecho, pero no lo hicimos solos. Lo hicimos juntos, apoyándonos el uno en el otro y encontrando la fuerza para seguir adelante incluso cuando parecía que no había salida. El silencio que siguió no era de incomodidad, sino de satisfacción, de una paz profunda que solo se encuentra después de haber atravesado el fuego y haber salido más fuerte del otro lado. Mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de colores cálidos, Sara y Pedro supieron que, aunque el camino había sido largo y difícil, cada paso había valido la pena. Ahora, con su familia a su lado, estaban listos para enfrentar el futuro, seguros de que, sin importar lo que la vida les presentara, lo enfrentarían juntos, como siempre lo habían hecho. Y así, con la promesa de un nuevo día por delante, Sara y Pedro cerraron ese capítulo de sus vidas, pero no con tristeza, sino con la certeza de que lo mejor estaba aún por venir. La historia de Sara es un poderoso testimonio de la resiliencia y la fuerza interior que una mujer puede tener, incluso en los momentos más oscuros de su vida. A lo largo de su camino, Sara enfrenta traiciones devastadoras, la pérdida de sus seres queridos y la desilusión en su matrimonio. Sin embargo, en lugar de rendirse ante el dolor, Sara elige reconstruir su vida desde las cenizas, mostrando una valentía admirable. Su capacidad para perdonar, no solo a los demás, sino también a sí misma, es un ejemplo de la fortaleza emocional que requiere superar los desafíos más difíciles. Sara no solo encuentra la fuerza para seguir adelante, sino que también transforma su dolor en amor al adoptar a los gemelos y crear un nuevo hogar
lleno de cariño. La historia de Sara nos enseña que la verdadera fortaleza no radica en evitar el sufrimiento, sino en enfrentar el dolor con coraje y salir fortalecido de la adversidad. Es un recordatorio de que, con determinación y compasión, es posible sanar, crecer y encontrar la felicidad incluso después de las pruebas más duras de la vida. Si encuentras esta historia tan conmovedora, por favor dale me gusta y comenta para hacernos saber cómo te sientes. No olvides suscribirte al canal para no perderte otras historias significativas.